El expresidente de México Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Galatao, Oaxaca. Él vivió en un tiempo de incertidumbre, pues en esa época la nación debía definirse de una vez por todas, en lo político, económico y social. Tuvo que enfrentar dos guerras, la gran división del país y la intervención de Francia e Inglaterra. De igual manera sufrió muchas traiciones, pero a pesar de todas estas circunstancias logró salir adelante y victorioso. Por eso se le considera el Benemérito de las Américas. Hoy nos da mucho gusto recibir en esta entrevista a don Benito Juárez. Buenas tardes, les habla su servidora Cristina Pacheco, donde hoy traemos un nuevo invitado, el cual es Benito Juárez. Él nos hablará un poco de su vida y sobre la inestabilidad del país en ese tiempo. Licenciado Benito Juárez, mucho gusto conocerlo. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. De igual manera, Cristina, para mí es un honor estar en este programa. Bueno, sin más que decir, ¿me puede contar un poco de su vida? Pues primero que nada, yo nací el 21 de marzo de 1806 en Galatao, Oaxaca. A los 3 años de edad fallecieron mis padres, los cuales se llamaban Marcelo Juárez y Brigitte García. Toda mi infancia laboré en el campo y solo conocía la lengua zapoteca, hasta que en 1818 salí de Galatao para recibir educación. 3 años después, en 1821, fui al seminario donde estudié y forjé los estudios de gramática latina y tipología moral. Tiempo después ingresé al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, recibiéndome como abogado en 1834. Cabe mencionar que fui el primer estudiante en graduarme en el área de licenciatura. Después de esto empecé a integrarme en la política. Al parecer, por lo que me cuenta, no tuvo una infancia tan feliz, pero dígame, ¿cómo es que se empezó a relacionar con la política? Primero que nada, todo empezó cuando fui electo diputado, viajando a la Ciudad de México y regresando por el conflicto de la invasión estadounidense. Al llegar a Oaxaca ese mismo año recibí el nombramiento de gobernador interino. En 1855 me convertí en presidente interino de México y convoqué hacia las elecciones, donde participarían Porfirio Díaz e Ignacio Comonfort. Salí vencedor en 1856. Después de la reforma de 1857, logré que los países extranjeros reconocieran como República Mexicana a México. Esta fue mi principal labor en la historia de México. ¿Me puede contar un poco sobre la Reforma y el Segundo Imperio Mexicano? Sí, claro, por supuesto. Primero fue la Reforma, la cual empezó con el levantamiento de armas de los conservadores con el Plan de Tacubaya, donde se dio una guerra que duró 3 años. En esa guerra nos dividimos en dos partes, los conservadores y liberales. Los conservadores se apoderaban de la capital y nombraban presidente a Félix Zuloaga. Por el otro lado, los liberales, yo fui el presidente y nos colocamos en la parte de Veracruz hasta que pudimos salir victoriosos. Y pude establecer mi gobierno, promulgando las llamadas leyes de reforma. Después de 2 años se dio el Segundo Imperio Mexicano, que consistió en la llegada de la intervención francesa por querer conquistar México, ya que tuvimos una crisis económica, por lo que tuve que suspender la deuda externa, haciendo que Francia, España e Inglaterra enviaran sus flotas al puerto de Veracruz. Quedamos en un acuerdo, haciendo que España e ingleses se retiraran, pero Francia no, ya que tenía otros planes, los cuales eran conquistar México, que al igual, después de varios años de pelea, que por poco perdemos México, pudimos salir victoriosos, matando a Maximiliano y haciendo que Francia se retirara. ¿Por qué en ese lapso de tiempo de 1877 a 1871 se le conoce como la Reforma? Debido a que después de 3 años de guerra y conflictos contra los conservadores que se levantaban en armas porque estaban inconformes por la ley de Juárez, pude lograr reformar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, donde mi principal objetivo era modernizar al país, mejorando el gobierno y separando el gobierno de la iglesia, al igual que evitando conflictos internos entre la sociedad, siendo así que todos tuviéramos privilegios como mexicanos y no hubiera desigualdades, como lo digo en mi frase más reconocida: el respeto al derecho ajeno es la paz. Vaya, eso suena interesante. ¿Me podría explicar en qué consistía la ley de Juárez? Por supuesto, la ley de Juárez consistía en mejorar la inestabilidad social del país, quitando privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército, para que así pudiéramos vivir con igualdad. Yo estaba enterada que existieron 2 leyes más. ¿Me podría decir en qué consistían? Claro, existieron 2 leyes más, la ley del Lerdo y la ley Iglesia. La ley del Lerdo buscaba propiciar el progreso económico, poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas.
y la ley Iglesias reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como lo eran los bautizos, entierros, etc., para que no se afectara a la gente sin recursos. ¿Usted considera que la inestabilidad social del país era buena sin la Constitución? No, para nada, ya que antes de que se promulgaran estas leyes, si un sacerdote o militar cometió un delito, no podía ser juzgado por la ley. O sea, era muy desigual la sociedad. Qué buena respuesta, señor Juárez. ¿Pero me puede hablar de algunas disposiciones de la Constitución Federal? Pues mira, la Constitución Federal se disponía en que los ciudadanos eran iguales ante la ley, que la enseñanza en México era libre, en México hay libertad de expresión, para que toda persona se dedique al trabajo que más le guste. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Todo trabajo debe ser pagado. En las faltas temporales del presidente de la República, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero qué inestabilidad social hubo a causa de las guerrillas? Pues principalmente se dieron las guerrillas con el conflicto de la invasión de Francia, donde todos los estados estaban en guerra con el país francés, ocasionando muchas pérdidas humanas, de igual manera de recursos para México. Pero estas pérdidas no fueron en vano, debido a que después de mucho esfuerzo se pudo volver a consolidar México. Al parecer, todos estos conflictos que hubo en nuestro país, tanto internos como externos, afectaron a nuestro México, pero creo que de ello es que hemos tenido una gran historia que contar. Así es, todas estas guerras al final de cuentas aportaron una parte a nuestra historia como país y sobre todo para que fuera reconocida por los demás países. La verdad es que es muy importante aprender de todos esos acontecimientos que sucedieron, así como darnos cuenta de la estabilidad social que había en ese tiempo. Así es, Michelle. Bueno, y sin más que decir, podemos dar por concluida esta entrevista. Fue un gusto tenerlo por aquí, señor Juárez. De igual manera, Cristina, nos vemos luego. Gracias por acompañarnos un día más con nosotros. Nos vemos en el próximo noticiero con un nuevo personaje de la historia mexicana. Como pudimos notar en esta entrevista, hubieron varios cambios debido a los grupos liberales y conservadores, ya que ambos grupos tenían diferentes ideologías a la forma de gobierno, donde en la actualidad se podría decir que permaneció el grupo liberal, ya que ellos tienen una idea de que el país fuera más democrático, libre y soberano, donde todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos como sociedad, que ningún presidente o gobernador tuviera el poder total sobre ellos, sino que ellos mismos pudieran tomar sus propias decisiones. Gracias a la reforma, hoy podemos tener una educación libre y gratuita para todos los niños y adolescentes. Podemos decir que a pesar de todo esto, la igualdad no se lleva de todo a cabo, ya que entre nosotros mismos como sociedad igual discriminamos a las demás personas, ya sea por su estatus social, su lengua, su creencia o religión. Pero esto es algo que en ese tiempo se quería evitar, y en parte sí se pudo lograr ciertas cosas, como la modernización del país y haciendo que en la actualidad México sea reconocida como República Mexicana. Y aunque después por poco perdemos el país, podemos salir victoriosos en todas esas constantes guerras, mejorando así nuestra independización.